Hola, en este video, vamos a terminar de explicar el segundo método de resolución. Habíamos visto el teorema de Thevenin, en el cual podíamos convertir un circuito, cualquier circuito, a un equivalente que tenía una fuente de tensión y una resistencia en serie. Este tema, que continúa el teorema de Norton, incluye una fuente de corriente que se puede convertir en cualquier circuito que podamos, aunque sea complejo, lo podemos convertir en una fuente de corriente y una resistencia equivalente en paralelo, ¿sí? Entonces la definición dice que cualquier red de corriente continua bilateral lineal de dos terminales puede ser reemplazada por un circuito equivalente compuesto de una fuente de corriente y un resistor en paralelo, ¿sí? Como se muestra acá en la figura. Este sería el equivalente final de los circuitos, para lo cual hay una serie de puntos que tenemos que seguir. Recuerden que en el video anterior eran 5 pasos que deberíamos seguir de una forma mucha atención hay que prestar, de no pasar por alto ninguno. Acá también en el de Norton vamos a seguir unos pasos, ¿sí? Estos son los 5 pasos que vamos a ir evaluando, ¿sí? Algunos se parecen, el primero y el segundo son parecidos, ¿sí? Quitar la parte de la red, pero bueno, vamos a ir viendo cada uno de estos directamente en la práctica para no perder tiempo, ¿sí? Entonces recordemos que son 5 pasos. La diferencia la vamos a encontrar acá donde dice calcule Rn, es la resistencia de Norton, ajustando primero 0 todas las fuentes. Esto ya lo habíamos hecho en Thevenin, ahora lo volvemos a hacer. Si tenemos en el circuito, si tenemos fuentes de tensión, las vamos a cortocircuitar, y si tenemos fuentes de corriente, las vamos a dejar como un circuito abierto para calcular la Rm, ¿sí? Bueno, vamos directamente al ejemplo. Este va a ser el equivalente final, ¿sí? Nosotros ya habíamos resuelto ejercicios más complejos que nos habían dejado este circuito equivalente, o sea, una fuente de tensión con una resistencia en serie. Bueno, ahora vamos a ver que la resistencia de Norton va a ser equivalente a la resistencia de Thevenin, ¿sí? Por lo cual esto nos simplifica mucho cuando tengamos que calcular, nos den un circuito y tengamos que resolver Thevenin y Norton, ¿sí? Bueno, esta es la equivalencia entre ambos circuitos, ya sea un equivalente de Thevenin o equivalente de Norton, ¿sí? Inmediatamente vamos a pasar al primer ejemplo. Dice, determine el circuito equivalente de Norton para la red del área sombreada. Bueno, aquí vamos directamente a aplicar pasos 1 y pasos 2. Aquí, donde está sombreada la imagen, tenemos una fuente de tensión, una resistencia en serie con la fuente y una R2 en paralelo, con la carga. ¿Cuál era el punto 1? Era desprender la resistencia de carga y dejar abiertos los terminales A y B, como está acá en esta figura, ¿sí? Saco la resistencia de carga, pongo las etiquetas A y B, ¿sí? Y después vamos a ir directamente al paso 3, que dice, bueno, si yo tengo una fuente de tensión, como en este caso, la voy a cortocircuitar y voy a observar la resistencia Rn, recuerden que ahora estamos calculando Norton, que se observa desde los terminales AB, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a observar desde AB? Voy a observar que tengo dos resistencias R1 y R2 que, por haber cortocircuitado la fuente, las voy a tener en paralelo, por lo cual voy a calcular directamente el paralelo entre 3 y 6, me da 2, ¿sí? Bien, volvemos al circuito. Ya tenemos el paso 3, vamos al paso 4. Bueno, el paso 4 dice, vuelvo a poner la fuente en su lugar y entre los puntos A y B, lo que voy a hacer un cortocircuito. ¿Sí? Acá como está. El paso 4 dice volver a colocar la fuente y cortocircuitar los puntos A y B y calcular cuál es la corriente que pasa entre los puntos A y B, hacer un cortocircuito. Esa va a ser la corriente de Norton o la I de Norton, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo, en este circuito en particular, qué sucede cuando yo hago un corto entre A y B?
voy a dejar a la R2 la voy a dejar obsoleta, o sea, no va a cumplir ninguna función porque toda la corriente de la fuente no va a pasar, va a ir por el lugar más corto a cerrar el circuito, no va a encontrar ningún obstáculo, por lo cual la I2 va a ser igual a 0. ¿Sí? No va a pasar corriente por esta rama, va a pasar todo por el cortocircuito, por lo cual esta IR2 va a quedar anulada. Por lo cual la I de Norton va a ser la corriente determinada por la tensión E solamente por la corriente que pase por R1. ¿Sí? Entonces la corriente que pase por acá, ¿sí?, va a ser la misma que pase por R1. ¿Y cómo calculo la IR1? Y bueno, fácilmente va a ser la tensión de la batería dividido la resistencia R1 de 3 ohms, por lo cual la I de Norton o de cortocircuito entre los puntos A y B va a ser de 3 amperes. Muy fácil es este circuito. Si vamos a ver otro ejemplo. Bueno, el paso 5, el ejemplo anterior, yo tenía la I de Norton, me había dado 3 amperes, la RN 2 ohms, ¿sí? Acabamos de calcular recién el paso anterior, en este. Y bueno, acá yo represento el circuito equivalente. Siempre tengo que terminar con este circuito, ¿sí? Entonces, la fuente de corriente con una resistencia Norton de 2 ohms. Y ahora hago el equivalente de Thevenin. ¿Sí? ¿Cómo es el equivalente de Thevenin? Y va a ser la I de Norton por la R de Norton. Entonces, si yo hago este equivalente, me va a dar IN por RN, me va a dar 6 volts. Y recuerden que la R de Thevenin es igual a la R de Norton. Pero fíjense que acá tenemos esta resistencia en serie, porque este es el equivalente de Thevenin. Recordemos que la tensión, el equivalente de Thevenin va a ser siempre una fuente de tensión con una resistencia en serie. El equivalente de Norton va a ser una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, ¿sí? Bien, veamos el ejemplo número 2. Acá tenemos el circuito que tenemos una fuente de corriente, ¿sí?, en paralelo con una resistencia, y además tenemos una R2 y una RL. Bueno, paso número 1, vamos a quitar la RL, vamos a dejar abiertos los puntos A y B, y lo que vamos a hacer es, como esta es una fuente de corriente, lo que tenemos que hacer en ese caso es abrir el circuito y calcular la resistencia de Norton entre los puntos A y B. ¿Qué es lo que encontramos si observamos la resistencia equivalente desde A y B? Vamos a encontrar una R1 y una R2 en serie, ¿sí? R1 más R2, o sea 5 más 4, 9 ohms. Entonces acá ya tenemos la R de Norton. Bueno, vamos a ir a aplicar el paso 4. Como habíamos comentado anteriormente, vamos a cortocircuitar los puntos A y B. Estos puntos A y B los cortocircuito, como la fuente, ¿sí? Y lo que voy a obtener en este caso, fíjense dónde quedan los puntos A y B. Entre este circuito y este es equivalente. Lo que a veces necesito hacer es un reordenamiento, ¿sí?, del circuito para observar cuál es la corriente, ¿sí? Entonces, la I de Norton va a ser lo que pasa entre los puntos A y B, ¿sí?, que los redibujé acá abajo, ¿sí? Insisto, este circuito es similar a este, es igual a este, lo único que está reordenado, ¿sí? ¿Cómo calculo la corriente que pasa por acá? Y bueno, tengo que aplicar la regla del divisor de corriente. El divisor de corriente me decía que si yo tengo una I total, ¿sí?, como está acá abajo, I total si yo quiero calcular la corriente que pasa por acá, ¿sí?, y sé la que pasa por acá, porque acá pasan 10 amperes, ¿sí?, la I total por la R1, ¿sí?, sobre R1 más R2 me da la corriente que pasa por el lado opuesto, ¿sí? Esto, bueno, hay un video donde yo explico el divisor de corriente. Si está el divisor de tensión y el divisor de corriente. El divisor de corriente, lo que yo calculo es, si yo quiero calcular la I de Norton, esta que está acá, voy a hacer esta I que está acá, que es la I total, esta I de acá,
por la R1, o sea, por la rama opuesta, sobre R1 más R2. ¿Sí? La corriente por las dos ramas. Entonces yo con esta expresión calculo la corriente que pasa por aquí. ¿Sí? Bien, entonces ya puedo colocar el equivalente. La I de Norton o de cortocircuito va a ser de 5,56. ¿Sí? Y la R de Norton, que la habíamos calculado en el paso anterior, que era de 9 ohms. Vuelvo a poner la resistencia de carga y si quiero, si me pide, puedo calcular la corriente que pasa por la carga. ¿Sí? Bueno, después vamos a dejar unos ejercicios para que realicen, tipo práctica. Después, bueno, me pueden consultar. Si necesitan, les paso los resultados finales. Pero bueno, son muy fáciles. Es aplicar los 5 pasos. Acá tenemos una resistencia. Acá voy a tener alguna diferencia. ¿Sí? Entonces saco esto, pongo A y B. Acá lo cortocircuito, entonces voy a obtener esta resistencia, va a estar en serie con este paralelo para la R de Norton. ¿Sí? Entonces, bueno, cada caso va a tener dejo 3 ejercicios, uno, el segundo y el tercero, en los cuales van a poder practicar la aplicación del teorema de Norton. ¿Sí? Entonces, bueno, acabamos de ver 2 ejemplos de cómo calcular, cómo aplicar el teorema de Norton, muy similar al de Thevenin. ¿Sí? Estos son 5 pasos fundamentales aquí, que son los que tengo que tener en cuenta para resolver el circuito de Norton. ¿Sí? Bueno, muchas gracias.